Buenos días con todos. El juzgado transitorio Huertas de Manchay da inicio a la audiencia programada en el expediente 20 del año 2022. Se concede el uso de la palabra al demandante para su acreditación. Conforme, señora magistrada. Mi nombre es Wilber Medina Bárcena. Soy parte demandante y además actúo como abogado. Mi registro es 22979 del Colegio de Abogados de Lima. Demás datos consignados en el escrito de demanda. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al procurador del Congreso de la República para su acreditación. Buenos días, señora magistrada. Quien habla es el abogado Yuri Iván García Cano, abogado delegado de la Procuraduría Pública del Congreso de la República, con registro del Colegio de Abogados de Huaura, número 247. Los demás datos se encuentran consignados en nuestro escrito de contestación de la demanda, los cuales ratificamos en este acto. Gracias, señor juez. Bien. Por resolución número 1 que se les ha notificado, se ha señalado pues audiencia para el día de hoy, en la que vamos a realizar, si es que se hubieran presentado, absolución de excepciones, cuestiones procesales o probatorias, el saneamiento procesal, informes orales y las sentencias si fuere el caso. Siendo así, hemos procedido a la revisión del expediente y en su integridad vemos que no se ha deducido excepciones, cuestiones procesales, probatorias o similares, motivos por los cuales se declara saneado el presente proceso. Respecto a los puntos controvertidos, si bien es cierto, las partes no lo han propuesto, dentro del petitorio el demandante alega que se hubiere afectado sus derechos a la igualdad en la participación ante el concurso para la elección de magistrados ante el Tribunal Constitucional. Siendo a ello, corresponde pues verificar respecto a los medios probatorios si es que se hubiera vulnerado algún derecho constitucional en la convocatoria para elección a candidatos ante el para el Tribunal Constitucional respecto a la elección a que se refiere la convocatoria realizada por el Congreso Legislativo. Además, este sería el punto que vamos en concreto, que va a ser materia de actuación probatoria, si es que se hubiera vulnerado algún derecho constitucional del demandante. Además, verificar si se hubiera realizado hasta la etapa donde participó el demandante, se hubiera respetado el debido proceso. Si las respuestas que él solicitó mediante los documentos que presenta están debidamente motivados. Bien, respecto a la actuación de medios probatorios, tenemos que la parte demandante ha ofrecido los siguientes en la demanda que también se ha notificado al Congreso de la República y la tiene en su poder. Se ofrece como medios probatorios los siguientes. La resolución legislativa del Congreso número 001-2021-2022-11R que aprobó el reglamento para la selección de candidatos o candidatas aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que prueba los principios, etapas y aspectos a calificar en el procedimiento. Este medio probatorio, siendo un documental, se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado al momento de emitir la sentencia. También ofrece el cronograma del proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, que demuestra que el 9 de marzo del año 2022 se iniciarán las entrevistas personales. Se admite, se incorpora en autos y van a ser valorados en su oportunidad. Presenta también la copia de su carpeta de fecha 25 de octubre, que prueba que la documentación presentada señala reconocimiento de suficiencia de investigación para acreditar que ha concluido los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y su labor de investigación en materia jurídica. Dicho documento se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado al momento de emitir sentencia.
También ofrece como medio probatorio el reconocimiento de suficiencia investigadora otorgado el 27 de julio de 1998 por la Universidad Complutense de Madrid y el certificado del 14 de febrero del año 2022 expedido por la misma Universidad Complutense de Madrid, donde reafirma que el recurrente obtuvo el reconocimiento de suficiencia investigadora en el año 1998, ambos documentos oficiales que acreditan que el recurrente inconcluyó satisfactoriamente los estudios de doctorado en Derecho Procesal en dicha casa de estudios conforme a los correos electrónicos enviados a la emplazada por la propia casa de estudios, de cuyo contenido se da cuenta en el oficio número 128-2021-2022-CES-CAMTC-CR de fecha 24 de febrero del 2022. El mencionado documento se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. También presenta como medio probatorio los resultados de la evaluación curricular que prueban que en el aspecto de formación académica fue calificado con el promedio de 11.56 puntos y en investigación jurídica con el promedio de 0.44 puntos y se le otorgó un puntaje final de 32 puntos. Documento que se admite, se incorpora a autos y va a ser valorado en su oportunidad. Ofrece también el recurso de reconsideración que demuestra los alcances de su impugnación y delimita el pronunciamiento de sus estudios concluidos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y su labor de investigación en materia jurídica, documento que se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. También presenta como medio probatorio la resolución número 56-2022-SESMTC/CR del 8 de febrero del 2022 que prueba que la comisión emplazada declaró infundado su recurso de reconsideración. Documento que se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. También presenta el pedido de corrección de error en el criterio para desestimar su recurso de reconsideración de fecha 9 de febrero del 2022, documento que se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. También presenta un documento que denomina segundo pedido de corrección de error en el criterio para desestimar su recurso de reconsideración de fecha 9 de febrero del año 2022, documento que se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. Presenta también como medio probatorio la resolución 75-2021-SESMTC/CR del 8 de febrero del año 2022 que prueba la violación del derecho a la motivación por cuanto ha sido objeto de un trato distinto, es lo que señala el demandante, documento que se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado al momento de emitir sentencia. Asimismo, ofrece el oficio 128-2021-CES-CAMTC-CR de fecha 24 de febrero del 2022 que anexa su pedido de corrección. Los correos de la Universidad Autónoma de Madrid que recibió y reenvió la comisión y la certificación académica oficial y que la comisión valoró la prueba y decidió afirmar que no existe error de criterio en los resultados de sus calificaciones en la etapa de evaluación curricular. Este documento se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado en su oportunidad. Como anexo, junta la copia de su DNI. Estos son los medios probatorios de parte de la demandante y respecto al Congreso de la República, la comisión a través de la Procuraduría, vamos a ver, han ofrecido como medios probatorios el mérito del informe número 05-BCD-EP/DC-CETC-2021-2022 elaborado por la Secretaría Técnica del Departamento de Comisiones Congreso de la República, con lo que se acredita que no ha existido vulneración a los derechos reclamados por el accionante. Dicho documento se admite, se incorpora en autos y va a ser valorado al momento de emitir la sentencia. Señala la parte demandada que por el principio de adquisición de la prueba ofrece el mérito probatorio del escrito de demanda y sus medios probatorios anexos. En tal sentido, se admiten, se incorporan en autos y van a ser valorados en su oportunidad. Bien, el juzgado considera de oficio recibir la declaración del demandante
y del procurador del demandante, en este caso, el abogado Wilber Medina Bárcena, así como el representante de la comisión a cargo de el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, en este caso, el procurador público que representa el Poder Legislativo. Siendo ello así, vamos a iniciar la actuación probatoria con la declaración del demandante, el señor Wilber Medina Bárcena. Doctor Medina, ¿nos puede oír bien? Claro y fuerte, señoría. ¿Jura usted responder con la verdad a las preguntas que se le formulen en esta audiencia virtual y las que las pueda realizar el procurador que representa al Congreso de la República? Sí, juro. Le solicita que dé las respuestas con la mayor efectividad que el caso amerita. En caso de comprobarse que se ha desvirtuado o hubiera alguna falsedad en lo que usted nos señala, se podría enviar copias de su declaración al Ministerio Público para las investigaciones del caso. Conforme. Doctor Wilber Medina Bárcena, usted nos señala aquí y nos solicita la nulidad del oficio 128, la resolución 56-2022, nos pide que se declare la nulidad de la evaluación curricular en el aspecto de la formación académica y labor de investigación en materia jurídica, y que ejerzamos un control de convencionalidad sobre el artículo 26, numeral 26.2, del reglamento para la selección de candidatos o candidatos aptos para elección del magistrado del Tribunal Constitucional, que declare inaplicable por ser incompatible con el derecho de acceso en condiciones de igualdad, nos señala. En tal sentido, usted puede explicar en esta audiencia por qué considera que su derecho a la igualdad para participar a ejercer un cargo ante el Tribunal Constitucional se hubiera visto afectado. Claro que sí. A ver, señoría, yo tengo acá el reglamento. Dentro de las funciones de los señores parlamentarios de la representación nacional, la Constitución, adicionalmente a sus funciones de legislativa y también de fiscalización, le delegó constitucionalmente la facultad y atribución única y excluyente de nombrar los magistrados al Tribunal Constitucional. Para ello es harto conocido que cómo se hacía el mecanismo. Los 5 colegiados anteriores desde la vigencia de la Constitución del año 93 son 5 colegiados que se ha elegido, porque entiéndase que son cada 5 años. ¿Cómo se ha elegido? Por invitación. Sin embargo, el 30 de septiembre del año 2019, por un acto ilegal del señor Vizcarra, quisieron que no se elija esa terna, que se seguía con todos los procedimientos de la elección anterior, y se hizo una cuestión de Estado, cuestión de confianza, se disolvió el Congreso y ya todos es historia conocida. A raíz de eso, se hace una modificación de la legislación y se establece que la elección al Tribunal Constitucional previamente tenía que realizarse por una comisión un concurso de mérito. Y ese concurso de mérito ciertamente se tiene que sujetar a unas normas mínimas que ofrezcan garantía de transparencia, de igualdad de condiciones para los candidatos. Entonces, entrando en materia, el Congreso de la República, ciertamente este Congreso, como tenía pendiente esta atribución constitucional de nombrar 6 magistrados al tribunal, expidió con fecha 25 de octubre del 2001, publicó la resolución legislativa del Congreso número 001-2021
2022, Congreso de la República, que dice, permítame por favor, resolución legislativa del Congreso que apruebe el reglamento para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Acá está el reglamento. Este es el faro que va a seguir todo este mecanismo previo de selección, el concurso de méritos. Este es el documento. Y veamos, ¿qué dice el reglamento? Establece en el artículo primero principios, de los cuales estoy de acuerdo, y no hace más que desarrollar los principios que establece la Constitución y la Convención Americana. Principios de igualdad, principios de no discriminación, de publicidad, de transparencia, de imparcialidad y principio de meritocracia. Luego se establecen los mecanismos y en el artículo 26, capítulo 3, dice aspectos a evaluar y calificación. En el 26.1 establece su señoría una tabla. Dice, la evaluación curricular se realiza en el plazo establecido en el cronograma y comprende los aspectos que se desarrollan en la siguiente tabla. Subrayo, tabla. Y acá, para entrar en materia, quiero, para más o menos usted estar comprometiéndonos con el tema, cuando, señoría, antes el Consejo Nacional, hoy la Junta Nacional de Justicia, para elegir magistrados, establece también una tabla para el currículo. Tal documento, tal título vale tanto, tal título vale tanto. Le asigna puntaje, de manera que es una calificación objetiva. Objetiva. No es que el consejero, el presidente, pone un número en la Junta Nacional y el otro pone otro número, otra nota. No. O tiene el valor o no tiene. No hay nivel de discrecionalidad que ha ocurrido en este caso. Solo eso lo pongo como ejemplo para entrar en materia. Ahora, cuando yo digo que se ejerce el control de convencionalidad sobre el artículo 26.2 del reglamento por lo siguiente, después de establecer la tabla, tanto vale tantos documentos, tal título vale tanto, dice, los miembros de la comisión especial califican de manera individual la evaluación curricular de cada postulante. Los resultados de esta evaluación son publicados en la página. Señoría, no. Acá no debe de haber calificación individual. ¿Sabe por qué no hay calificación individual? Porque responde a una tabla. Ahí está la distorsión de la calificación. Si hay una tabla, si el título tal vale tanto según la tabla, ¿por qué se deja el nivel de discrecionalidad a cada miembro de la comisión? Acá, en el caso en cuestión, a mí, la tabla, en el artículo 26.1, en el cuadro dice, 1, formación académica, grados y estudios. Lo pone la comisión, señoría. Y dice, 1.1, grado académico de doctor en Derecho. ¿Cuánto le asigna? 20. Correcto. 1.2 dice, estudios concluidos de doctorado en Derecho, 16. Señoría, ¿acaso dice en todo el reglamento, y le dejo la pregunta al procurador, que me diga en qué parte del reglamento dice cómo se tiene que demostrar y con qué documento hay que demostrar los estudios de grado concluido? Acá dice estudios de grado, estudios de doctorado, estudios concluidos de doctorado en Derecho. No dice nada más. Entonces, ese artículo 26.2, la redacción dice, y ahí genera la confusión porque los señores parlamentarios y el procurador confunden, porque esto te lleva al error. ¿A qué? A que se me aplique el artículo 14 del reglamento, y los señores dicen, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Por supuesto que no están sujetos a mandato imperativo.
pero depende de qué función están ejerciendo, señoría. No están sujetos a mandato imperativo y yo voy a matar por ello cuando van a tener que o sustentar y dar su posición, botón verde, ámbar o rojo cuando se trata de un proyecto de ley. Ellos no están sujetos a mandato imperativo cuando se trata de eso, de la función de legislar, incluso las otras funciones de investigación, tampoco, no tienen que dar cuenta a nadie de sus votos. Pero cuando te sometes a un proceso y vas a formar parte de una comisión de selección bajo un reglamento donde estableces notas, estableces documentos, estudios y le asignas una nota, no tiene que existir nivel de discrecionalidad. Por eso yo he dicho, cuando planteo mi reconsideración, ¿qué había pasado en este rubro? 6 señores congresistas, su señoría, me califican con 16 la nota máxima. Un señor congresista me pone 0. Y 2 señores congresistas, y uno de ellos, el presidente, me asignan 4 puntos. Mi pregunta es, señoría, ¿de dónde me ponen los 4 puntos? Acá, acaso en el reglamento, en la tabla dice que los estudios de doctorado en Derecho concluidos pueden valer hasta 16. No dicen hasta 16, dice valen 16. No dejan margen de discrecionalidad. Lo que quiere decir, señoría, o tengo el postulante, o tiene lo que dice tener, o no lo tiene. Por lo tanto, la nota sería o la que se indica en la tabla, o simplemente nada. Y adicionalmente, como usted me ha tomado juramento, le exijo al señor procurador y que me denuncie a mí por haber faltado a la verdad. Porque si dicen que me han puesto 0 y otros me han puesto 4, quiere decir que estaría sorprendiendo a la majestad del Congreso y a los parlamentarios al decir que ostento unos estudios de los cuales carezco. Por lo tanto, deben de oficiar inmediatamente para que tenga congruencia en su decisión. Debieron oficiar a la Fiscalía para que se me procese o se me denuncie por delito contra falsedad ideológica. Imposible, señoría. Lo que pasa es que la redacción del 26.1, cuyo control de convencionalidad estoy solicitando, se confunde con el artículo 14, me parece que es del reglamento del Congreso, que prevé que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Claro, y le pongo un ejemplo de la barbaridad que ha ocurrido con la comisión. El señor Calle Jayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional, tiene el título de doctor, ha sido descalificado. 8 señores congresistas le asignan 20. Una señor congresista le asigna 0. Dígame, eso es arbitrariedad pura y dura, acá en Huacho y en la China. De modo que la comisión está mal asesorada por unas personas inexpertas o, sabe Dios qué, no quiero calificar, pero creo que están mal asesorados. Y los congresistas no están haciendo su trabajo porque no se toman el valor de revisar. Señoría, como acá no dice nada, yo agarro, como cualquier postulante, digo, estudio de doctorado. Agarro mi carpeta, estudios, ¿qué cosa dan en España? Lo que pasa es que el señor Combina, secretario técnico, parece que él estudiaba en alguna universidad del interior del país y quiere que yo en mi documento diga constancia de la unidad posgrado. Señoría, posgrado se conoce en el Perú, eso no se conoce en Europa. En Europa los estudios se están divididos en 3 niveles. Primer ciclo es para nosotros primaria y secundaria. Segundo ciclo es la licenciatura. Y tercer ciclo es el doctorado y las maestrías. En Europa los doctorados son títulos a nombre del rey y las maestrías son a nombre de la universidad. Por favor, ¿de qué me están hablando? Entonces, con el documento, cuando uno concluye, conforme lo he probado con los correos que ha mandado la propia Universidad Complutense, dirigido al presidente, donde le indica el documento que ha presentado el señor Medina, que se llama Certificado de Suficiencia de Investigación, expedido en junio del año 1998, se otorga a las personas que han concluido los estudios de doctorado y están hábiles para leer la tesis. Allá se dice leer, acá se dice sustentar la tesis.
O sea, a mí me quieren juzgar con una legislación nacional, pero con una legislación nacional quieren juzgar documentos expedidos en el extranjero. ¿Y qué más? Cuando planteo mi reconsideración, me salen con otro argumento. Me dice, señor Medina, el documento que usted ha mandado no está apostillado. Señoría, acá tengo el reglamento. No dice, señoría, candidatos que tengan documentos de estudios o títulos en el exterior tienen que estar debidamente apostillados. No lo dice. Si no lo dice su reglamento, ¿por qué se me exige a mí? Es como pasó con el candidato Monteagudo, que fue un escándalo de proporciones. Dice hay que presentar publicaciones. El señor presentó publicaciones en inglés y lo descalificaron, le pusieron 0, porque dice estamos en el Perú y la lengua acá es castellano. Oiga, hay que sentirnos orgullosos que hay una persona en derecho que ha hecho publicaciones sobre la materia en inglés. No, pero la comisión no. ¿Dónde dice acá que tiene que ser, si es la publicación en idioma extranjero, tiene que ser su traducción? ¿Dónde dice en el reglamento? Bueno, planteó una reconsideración y como fue una burla nacional, tuvieron que darle la razón. Entonces, señoría, lo que yo estoy planteando acá es estoy demandando que la comisión declare nula la resolución 056-2022, porque además no solamente viola mi derecho a la igualdad, al acceso al cargo público, sino también a la debida motivación, porque hay defecto de motivación interna y externa, porque solo se basa en que dice que ese documento no prueba. ¿Acaso ellos han averiguado si ese documento vale? Tanto más que en el reglamento dice la comisión se reservará el derecho de hacer las indagaciones correspondientes. ¿Por qué no lo hicieron? Como ellos no lo hicieron, señoría, yo lo hice. Le dirigí a la Complutense y la Complutense les escribió y todavía los trató de sabios, entre comillas, ciertamente, a los miembros de a la comisión técnica de la comisión. Yo estoy seguro, señoría, estoy seguro que debo de ganar este proceso y van a haber otra cosa para descalificarme. No me interesa. Lo que quiero enseñar a la gente, a los de la comisión y a los señores parlamentarios, mayor seriedad en su labor de selección. Señoría, se llama selección. A quien tienes que nombrar son gente que conozca de estos trámites. Y los que han ido creo que no están a la altura, y peor aún a los asesores que han llevado, que de verdad si uno escucha los debates, porque me los he escuchado, hay un candidato que está en el segundo lugar, que tiene 27 papeletas de tránsito, infracciones, no lo han sacado y han sacado al señor Ollarse, que tiene 5. ¿Dónde está la igualdad de condiciones, señoría? ¿Dónde está la igualdad de condiciones? Y quiero terminar, señoría, adicionalmente, ¿cuál es el otro argumento? Considero que en el rubro de currícula a mí me deben asignar 16. Pero no, pues, como han hecho la suma de los 9 por 16, tanto. Pero como hay un congresista que me pone 0 y 2 que me ponen 4, obviamente el promedio ponderado baja bastante. En el otro rubro, vamos a ver el otro rubro. ¿Qué dice el otro rubro? En experiencia profesional, todas me han puesto 20, que era lo que corresponde. En otros candidatos le han puesto discriminado. Uno le pone menos, el otro más, una risa. Pero bueno, en mi caso, labor de investigación, ¿qué me ponen? 2. Mire qué dice acá, publicaciones, física o digital, 2 puntos por cada publicación. Dígame una cosa, señoría, ¿sabe qué me ha dicho? Que como no estoy inscrito en Concitec, mis publicaciones no valen. ¿Dónde dice acá que las publicaciones tienen que estar, que las personas para escribir artículos de interés, donde uno investiga, propone soluciones, ¿dónde dice que tengo que estar inscrito en Concitec para que valga lo que uno escribe? El señor Domingo García Belaúnde, mi maestro y amigo, no está inscrito en Concitec, pero es el padre del constitucionalismo en el Perú. Fíjense la ridiculez de estos argumentos que establece, que no lo dice su reglamento, señoría. Me indigna ciertamente porque es causa propia, y me indigna más leer
la resolución donde rechazan, la que estoy cuestionando, la 056, y adicionalmente la última, donde desestiman mi pedido de aclaración. Por lo demás, señoría, quiero terminar diciendo lo siguiente. Este tema no es novedad, señoría. El año pasado en el concurso, frustrado el segundo concurso, porque el primero, que fue el que se disolvió el Congreso el 30 de septiembre del 2019, el año pasado, el 2021, ya con reglamento, con la nueva ley, se estableció para elegir a congresistas, a magistrados. Se estableció una comisión en ese Congreso chiquito de complementario. Casi en los últimos días, el 7 y el 8 de julio, tenían programado la votación en el Pleno sobre una nómina que había llegado. Sin embargo, el señor Walter Ayala, un abogado, interpuso una demanda ante el tercer juzgado constitucional contra el Congreso de la República y la comisión de ese entonces. ¿Y qué alegó? ¿Qué alegó? Indebida motivación y falta de motivación en la asignación del puntaje de la entrevista personal. Ciertamente, si en un concurso hay una etapa de subjetividad, esa etapa de subjetividad, ¿cuál es? La entrevista personal. Pero yo estoy cuestionando la etapa anterior, la primera, que es etapa de evaluación curricular, donde es objetiva. ¿Y qué dijo la jueza? En ese caso, expidió sentencia. Él demandó el 30 de junio del 2021, el pleno se veía el 7 y el 8 de julio programado, salió una cautelar el 6 en la mañana, se suspendió la votación y la jueza terminó. No se eligió a nadie por la cautelar, terminó el Congreso, se eligió nuevos congresistas, se instaló El 9 de febrero del 2022, la jueza del tercer juzgado constitucional de Lima expide una sentencia. ¿Y qué cosa expide la sentencia, señoría? Declara fundada la demanda, a pesar, dice, aun cuando ha habido sustracción de la materia, declara fundada la demanda y exhorta al Congreso de la República. ¿Para qué lo exhorta? A que en lo sucesivo, ojo, acá no es nada personal, es la institución, se exhorta al Congreso de la República o quien haga sus veces a los parlamentarios, para que en lo sucesivo tengan mayor celo en la selección. Y termino con este mensaje. Fíjese, porque ahí en la contestación he visto que me han puesto una entrevista que han capturado donde yo digo que es un reglamento ridículo. Sí, me ratifico que es ridículo. ¿Y por qué, señoría? Y le voy a poner el ejemplo y con esto concluyo. El señor, mi amigo Fernando Calle Jayén, en el congreso pasado, en el concurso pasado, frustrado, obtuvo el primer puesto con 92 puntos, me parece. Primer lugar en el mérito. Se sometió, antes que llegue, porque no quisieron hacer caso de la cautelar, se sometió. ¿Sabe cuánto, señoría, sacó de puntaje? 6 congresistas votaron por nombrarlo. 80 congresistas por no nombrarlo, 20 abstenciones. Dígame si esta modificación no es el ridículo, porque es imposible mezclar un concurso de méritos con una elección netamente política. Ahí le doy la razón al señor procurador cuando se somete a la votación. En ese momento los señores congresistas, en el Pleno, en ese momento no están sujetos a mandato imperativo. Vale decir, no tienen por qué explicar por qué votaron en contra del señor Calle. Pero cuando estás haciendo la calificación del currículo de acuerdo a la tabla, ahí no aplica el artículo 14 del no sometimiento a mandato imperativo, porque se trata de una tabla que tiene rubros, documentos y valores. Y la calificación, por eso, y termino, el control de convencionalidad que pido es que no tiene que ser esa calificación del currículo, porque hay una tabla. No tiene que ser de manera individual, sino tiene que ser de manera colegiada. Exactamente
como ocurre con la Junta Nacional de Justicia y antes Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tienes el título? 20. ¿No tienes el título? 0. ¿Tienes estudio? 18, lo que ponga. Pero no hay discrecionalidad y menos que la calificación tiene que ser individual. Por lo demás, señoría, pido que se declare fundada mi demanda y que por breve término se suspenda, que se me tome todavía no ha concluido, o sea, no hay sustracción de la materia, y más bien le pido a usted, en la medida que pueda, y su recargada labor se lo permita, dictar sentencia, porque el Congreso, en este caso, por ejemplo, comparando con el amparo anterior, todavía no hay elección, no ha ido al pleno, está todavía en pleno trámite. Por lo tanto, estamos en la oportunidad de subsanar esta grave violación de mis derechos de acceso al cargo público, de igualdad de condiciones y finalmente de debida motivación de las decisiones, en este caso emitidas por el Congreso. Muy agradecido, señoría. Gracias, doctor Medina. El despacho se reserva a formularle preguntas luego de recepcionar la declaración del Procurador Público del Poder Legislativo. Doctor Manuel Eduardo Peña Tavera es el representante del Poder Legislativo. Señorita magistrada, como me identifiqué hace un momento, quien habla es Iván García Cano, soy abogado delegado de la Procuraduría, obviamente delegado autorizado por el Procurador a quien usted ha hecho mención hace un momento. Bien. Señor representante del Poder Legislativo, ¿jura usted ante esta sala responder con la verdad las preguntas que le formulemos en esta audiencia? Sí, juro. Bien. También le pongo en conocimiento de que comprobarse de que no son las respuestas veraces, se podría acusar al Ministerio Público para las investigaciones que tiene. Bien, usted ha tomado conocimiento de la demanda, tenemos la contestación. ¿Puede explicarnos usted si en este proceso de etapa curricular para la selección de miembros del Tribunal Constitucional se ha respetado el debido proceso? Es decir, los postulantes, la manera de que han sido evaluados, porque la demanda cuestiona la primera etapa, que es la evaluación curricular, ¿no? ¿Por qué desde su punto de vista se habría respetado el principio de igualdad? ¿No se habría disciplinado al demandante en esta etapa de evaluación curricular? ¿Y por qué motivos el Congreso sí habría dado respuesta debidamente motivada a los recursos que presenta el hoy demandante? Tiene el uso de la palabra. Sí. Señorita magistrada, disculpe, ¿me está permitiendo exponer la posición de la contestación de la demanda o me está haciendo unas preguntas directas? Disculpe, no entendí bien. Como ya tenemos la contestación de la demanda, que nos ok. ¿no? que nos precisa, tenemos la contestación de la demanda, entonces, ¿se afectó en esta etapa de evaluación curricular los derechos del accionante? Sí, no, ¿por qué razones? Bien, señorita magistrada, en principio hemos oído ya la exposición de la parte demandante. Obviamente, de repente se ha desplayado por otros casos que no tienen relación directa con este tema, por cuanto estamos en una acción de amparo en la cual pues el tema es concreto. Nos debemos ceñir a un tema concreto y hemos oído postular temas por otras personas que han postulado y que quizás tampoco han podido superar esta etapa, y con lo cual de alguna manera la parte demandante se siente de alguna manera identificado también con esa parte, porque para consideración de él no se habrían cumplido con ciertos aspectos. En principio, señorita magistrada, se habla de un tema de que se había afectado el derecho a la igualdad, pero en este momento no hemos oído concretamente qué igualdad se le ha afectado o qué derecho de igualdad se le ha afectado frente a quién. O sea, mejor dicho, ¿cuál es la desigualdad frente a otro postulante? O sea, que haya estado en la misma situación del demandante y que se le haya aplicado una situación distinta o un resultado distinto. En ese caso, si hubiera sido de esa manera, lo hubieran postulado de esa manera, obviamente podríamos ahorita estar hablando o discutir de repente un tema de igualdad o desigualdad que haya desfavorecido en ese proceso. En este caso, señor magistrado, señorita magistrada, no se ha evidenciado nada de ello. Entonces, ¿de qué desigualdad hablamos? Ahora, partimos de repente por lo último que señala la parte demandante, en el sentido de que para él, la consideración de él es un reglamento ridículo y que es un reglamento que no contiene de repente para su forma de verlo las garantías
pertinentes. Sin embargo, señorita magistrada, es un reglamento aplicado de manera general para todos los postulantes. La parte demandante, al momento que se sujetó, al momento que ingresó a este concurso, obviamente le ingresó bajo ese reglamento. Sabía que este reglamento preexistía y es ese reglamento que sigue existiendo y que se viene aplicando a todo el procedimiento parlamentario. Entonces, cuestionar el reglamento en este momento de esa manera, luego de que ya tenía conocimiento que existía o preexistía este reglamento y se sometió al mismo, pues no vemos dónde está la afectación a los derechos que él ha invocado de esa naturaleza. En segundo lugar, señorita magistrada, hemos postulado en nuestra contestación de la demanda el informe correspondiente emitido por la comisión especial encargada de este procedimiento parlamentario, en la cual se ha detallado incluso y se ha adjuntado y se ha propiciado incluso los links en donde se ubica de manera detallada cómo fue el procedimiento respecto al señor Medina. Es más, el señor Medina ha reconocido que durante este procedimiento parlamentario, señorita magistrada, ha utilizado todos los recursos impugnativos de reconsideración, como él ha mencionado, pedidos de corrección, segundo pedidos de corrección, y todos han sido contestados de manera objetiva y de manera documentada a sus requerimientos. Entonces, señorita magistrada, nosotros como abogados de la Procuraduría no podemos aplicar un criterio distinto porque nos basamos estrictamente en la información que también nos traslada a nosotros la Comisión Especial, por cuanto ellos son los encargados de realizar todo este procedimiento. Por ello, señorita magistrada, ya se han metido cómo ha sido la calificación del señor Medina en este procedimiento. Ahora, se cuestiona también el tema, señorita magistrada, de los parlamentarios que componen esta comisión especial en cuanto a sus votos, en cuanto a lo que hicimos alusión, en el sentido de que obviamente cada parlamentario sí tiene la defensa de sus votos, la independencia de sus votos, ¿no? No están sujetos a mandato imperativo, señalamos ello, y lo ha reconocido al final el abogado de la parte demandante, porque al final no podemos soslayar que se trata de un órgano político también. El Congreso de la República tiende a ser un órgano político también. Ahora, en las elecciones de nuestras altas autoridades, específicamente en este caso del Tribunal Constitucional, obviamente hay una valla que superar. Entonces, como ha mencionado la misma parte demandante, refiere que en el camino uno de sus colegas o un notable personaje del derecho constitucional que escribe libros al respecto, erudito en la materia, y quizás no haber aprobado justamente porque el reglamento lo establece así, pues eso nos da evidencia de que no solo se está aplicando el reglamento al señor Medina, sino también a los demás postulantes. Y el ejemplo que ha postulado la parte demandante así lo demuestra, ¿no? Por lo demás, señorita magistrada, debemos llegar a una segunda situación. Ha señalado el abogado de la parte, el demandante, que está solicitando la nulidad respecto a la calificación de él porque la etapa no había precluido. Sin embargo, señorita magistrada, debemos hacer mención que esta etapa ya ha precluido el día 18, el día lunes 18 de abril, ya se ha elegido, ya la comisión especial, ya, señorita magistrada, hizo la calificación y ya determinó quiénes son los 6 magistrados, los 6 aspirantes a magistrados al TC que van a ser sometidos ya al Pleno del Congreso a efectos de elegirse o no elegirse, en todo caso, porque, valga la redundancia, como un ente político, el Congreso de la República determinará también en el Pleno si se eligen o no se eligen a estos 6 postulantes que ya superaron la etapa de calificación. Esa etapa de calificación, señorita magistrada, ya precluyó, ya la comisión especial culminó su labor de calificación y selección y calificación de estos aspirantes a magistrados al TC, y ya lo comunicó, ya lo ha comunicado también
a Oficialía Mayor, a la Presidencia, a efectos de que pues procedan con la etapa, la etapa subsiguiente. Para ello, señorita magistrada, debemos hacer mención este oficio que obviamente se va a adjuntar, ni bien culminemos esta audiencia, para que tengan conocimiento, porque esto recién se ha producido, como le digo, el día lunes. Este oficio es el 153-2022-CEESCAEMTC-CR de fecha 18 de abril 2022, cursada por el presidente de esta comisión especial a la presidenta del Congreso de la República, en la cual pues se ha corrido traslado no solo de los 6 aspirantes que ya han superado esta etapa de calificación, sino que además se adjuntan los anexos correspondientes respecto a cada uno y cada una de las y de la etapa curricular en sí que se ha llevado de manera objetiva. Todo ello, señorita magistrada, ya ha sido puesto en conocimiento de la Presidencia del Congreso de la República, a efectos de que se culmine este procedimiento en la siguiente etapa, que es la que corresponde ya ser sometida ante el Pleno del Congreso. Ya esto, señorita magistrada, está fuera de las manos de la Comisión Especial. La Comisión Especial acá ya no puede hacer ninguna situación, no puede retrotraer esta labor por cuanto ya salió de su ámbito, de su ámbito de conocimiento, ¿no? Y de su ámbito de disposición, ¿no? Esto, señorita magistrada, valga la redundancia, ya se ha superado esta etapa y ya está en manos de la Presidencia del Congreso de la República, a efecto de ser sometida a la etapa correspondiente, que es ya la elección o no elección de estos magistrados que han superado la valla. Pregunta, señor procurador. Respecto a las etapas preclusivas, ¿los postulantes tienen conocimiento de que todas estas etapas son preclusivas en todo el proceso de selección? Obviamente que sí, considero que sí, señorita magistrada, por cuanto es parte del reglamento. O sea, estas etapas, la forma, cómo se lleva a cabo esta elección, la comisión especial, en un inicio encargada de la calificación y la calificación de los aspirantes que puedan pasar, eso está establecido en el reglamento y eso ya ha pasado, ya se superó, por eso le digo esa etapa. Ya está en manos ahorita de la Presidencia del Congreso de la República, a efectos de continuar con la etapa que corresponde, y ya en manos o decisión del Pleno del Congreso. Bien, voy a formularle otra pregunta, volviendo al tema en concreto. ¿Por qué al demandante postulante en su oportunidad, me refiero al abogado Medina, se le dio en la tabla de puntaje que corresponde al doctorado, por qué no se le dio algunos congresistas le pusieron determinado puntaje y otros menor al que decía la tabla? Bueno, como se ha señalado, señorita magistrada, pues la tabla contiene un máximo de puntaje. Ahora, la calificación, obviamente, como hemos hecho referencia, la realiza cada uno de los congresistas de acuerdo a su discrecionalidad, de acuerdo a su función de mandato no imperativo, establecen esta calificación curricular, ¿no? Entonces, hablamos de un puntaje máximo que se le puede establecer, obviamente dentro de ese margen es la que se ha establecido este puntaje al cual se ha señalado. Ya indagar respecto a la motivación de repente del magistrado que puso o no puso tal calificación, obviamente ya obedece a dicho magistrado. O sea, nosotros no podríamos entrar a la interioridad o subjetividad del magistrado, perdón, del congresista que interpuso tal calificación para decirle por qué la puso de esa manera, ¿no? La calificación se ha establecido dentro de un margen establecido en una tabla. Esa es la calificación que se ha establecido y se ha colocado en este caso. Ahora, el reglamento del Congreso especifica, por ejemplo, los postulantes que hayan seguido la maestría o el doctorado en el exterior deben presentar esta documentación debidamente con la postilla que corresponde si fueran certificados o con la inscripción del título ante SUNEDU. A ver, señorita magistrada, obviamente un reglamento tampoco puede contener todas las suposiciones o todos los casos que se pueden presentar, porque no todos los postulantes son iguales, ¿no?
Por eso en nuestro derecho existen las fuentes de derecho, por eso existen fuentes de derecho, ¿no? Existen los reglamentos, existen no solo los reglamentos, sino en caso de un vacío de reglamento podemos aplicar el Código Civil, ¿no? En caso de un vacío en el procedimiento se puede aplicar el Código Procesal Civil. En el caso del señor Medina, y conforme nosotros lo hemos acreditado en nuestro ofertorio probatorio, el informe 005, al cual usted ha hecho mención, por cuanto lo hemos postulado, establece claramente ahí, señala por qué no se le dio ese puntaje, al cual yo entiendo que el señor Medina considere que se le debe dar el máximo puntaje en algunos puntos, pero bueno, obviamente una cosa es el postulante y otra cosa es el evaluador, ¿no? Pero en ese sentido, lo que se ha informado a su despacho a través de este informe formal y proveniente de la comisión, señorita magistrada, es que si bien el reglamento, como dice el señor Medina, quizás no establece expresamente esa situación, sin embargo sí tenemos normas en el Perú que lo establecen de esa manera, señorita magistrada, y por ejemplo tenemos el tema del apostillado y legalización de documentos. Entonces, ahí sí está detallado esa situación de cómo debe legalizarse un documento para que tenga valor en el Perú, ¿no? Obviamente se aplican esas normativas que están en el Perú, que son peruanas. Hemos oído a la parte demandante señalar de que si sus documentos vienen del extranjero, ¿por qué se le aplica la norma nacional? Obviamente tiene que aplicarse la norma nacional, señorita magistrada, porque está siendo evaluado en el Perú, ¿no? Y si bien en el reglamento se puede haber escapado a una situación expresa, aplicamos, señorita magistrada, por principio de unidad, otras normativas aplicables al caso. Y obviamente, para efectos de que una persona pueda validar un documento o un estudio o un estudio realizado en el extranjero para que pueda ser validado en el Perú, obviamente hay procedimientos, y esos procedimientos están establecidos aquí en el Perú de la forma de legalizar los documentos en el extranjero. Entonces, esas normativas no pueden ser ajenas al reglamento. Así no esté. Puede que no estén contemplados expresamente, pero podemos aplicar estas normativas que son parte de la unidad jurisdiccional o del derecho aplicable en nuestro territorio. Pero ¿no le parece que esa omisión puede generar confusión en los postulantes y entre esa omisión, si bien el reglamento señala que se va a evaluar los documentos con las formalidades que corresponde, porque así he leído, y allí no podrían haber sido más precisos, por ejemplo, y remitir los documentos expedidos en el exterior, deben seguir el trámite previsto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los documentos, o si es de título, hacer una remisión a las normas que establece SUNEDU para la inscripción de los títulos, si fuera título, porque en este caso es los estudios de maestría que el señor reclama, ese puntaje no se le consideró. Ahora, viendo esa omisión en el reglamento que usted la reconoce, ¿no? Esa omisión genera confusión y también genera, pues, si no lo conversamos ahora, como una imagen negativa ante la labor que hace el Congreso por esas imprecisiones que usted me dice, hay que ser muy experto y bueno, estar al día, ¿no? Si ellos se sujetan al reglamento, y ese reglamento no dice, señor, si usted siguió sus estudios en el exterior, tiene que hacer el trámite de la apostilla, porque de lo contrario, por ese documento se le va a poner 0. Ahora, bien, hay otro tema. El doctor señala, el demandante, que aún así hay 2 o 3 congresistas que le consideraron puntaje por esos estudios. ¿Es así? En algún extremo sí, señorita magistrada, sí, por eso le digo, porque las calificaciones han sido dadas de manera individual, como lo ha señalado también el abogado de la parte demandante. Entonces, a criterio de algunos han aplicado ese puntaje, es por eso que yo les hacía referencia, que querramos o no, estamos ante un ente político que tiene discrecionalidad al momento de evaluar, ¿no? Ahora, entonces, ya ingresar al tema, por eso le decía yo que ingresar ya al tema de la calificación subjetiva, mental, el proceso mental que hayan realizado para ello, obviamente ya obedece a cada congresista, al cual nosotros como abogados de la Procuraduría tampoco podemos ingresar. Ahora, entendamos que es un ente político, el Congreso, como usted lo señala, pero ¿no es bien contradictorio que la misma comisión diga a la mitad de miembros de la comisión, tú me respetas este reglamento y si tu documento no está apostillado, pues yo te pongo 0 porque no cumpliste con esa formalidad?
y la mitad de miembros de la misma comisión digan, bueno, yo no lo puedo, no existe esa posibilidad, pero yo te pongo un puntaje, ¿no? O sea, no existe un criterio uniforme. Están así, tres legisladores pueden exigir los requisitos, las formalidades, y tres no. O sea, a mí me parece que es algo contradictorio dentro de la propia comisión. ¿Qué puede explicarnos usted? Porque específicamente el demandante señala, a mí no me tomaron en consideración el documento que acredita que realicé estudios de doctorado en España por la falta de apostilla, pero ni siquiera todos se lo rechazaron. Sí le consideraron miembros de la comisión un puntaje y otros dijeron 0. Como he referido hace un momento, señorita magistrada, justamente ese tema obedece justamente a la discrecionalidad a la cual hemos hecho mención hace un momento respecto a los congresistas al momento de la evaluación, y así comporten ellos un colegiado, ellos no dejan de tener cada uno pues su propia discrecionalidad para evaluar, ¿no? Y dar su decisión respecto al momento de votar en determinado extremo, en el caso específico a la puntuación a la cual usted hace referencia. No es la primera vez, señorita magistrada, obviamente toda reglamentación, no solo en el Congreso de la República, son perfectibles. A veces no se puede de repente concretar o tener todas las posibilidades que pudieran presentarse, porque no solo es el presente postulante, el demandante que se ha presentado, porque cada uno se ha presentado con su propia particularidad. Entonces, de repente, en algunos extremos, señorita magistrada, un reglamento de repente no puede contener todas esas situaciones, pero por eso se alimenta de las demás normas que existen en nuestro país, ¿no? Y en el caso específico, obviamente tampoco podemos dejar de lado, señorita magistrada, que estamos aspirando a un cargo jurisdiccional, un cargo de derecho. Se entiende que también tenemos conocimiento de los procedimientos legales, de las fuentes del derecho, y si hemos realizado estudios en el extranjero, obviamente como abogados y aspirantes a una al máximo cargo jurisdiccional, obviamente también tenemos que tener conocimiento de que cuál es el procedimiento para que mi documento, lo que yo he estudiado en el extranjero, valga en el Perú. O sea, se entiende que también tiene que tenerlo, porque no estamos hablando de una situación cualquiera, estamos hablando de aspirantes a la máxima jurisdicción constitucional, señorita magistrada, ¿no? Eso es lo que podemos expresar por esta parte. Bien, vamos al segundo tema. ¿Qué pasó con la evaluación respecto a las investigaciones jurídicas, que también cuestiona en la demanda, que no se le evaluó por las investigaciones jurídicas que presentó en su currículum, en sus publicaciones? ¿Por qué no se le consideró tal puntaje? ¿Me podría precisar en cuál, señorita magistrada? A ver, que tengo... Respecto al rubro ustedes en el reglamento que dice investigación jurídica, publicaciones, yo puedo haber presentado los 3 libros, el demandante 5 libros, ¿y por qué a mí sí me considerarían el puntaje por las publicaciones, por investigaciones jurídicas, y por qué al emplazado no se la consideraría? Bueno, señorita magistrada, como lo hemos mencionado en el informe al cual he hecho referencia, este informe pues ha sido proporcional al informe 05, el cual hace respecto a ello, se hace mención a ello. No podemos salir nosotros de esa información que nos ha remitido la propia comisión al respecto, ¿no? Yo no podría dar una valoración personal por cuanto no me corresponde esa situación, ¿no? Yo ratifico la posición que hemos hecho mención hace un momento en que la evaluación que han realizado los congresistas tiene un tema de discrecionalidad en ese sentido, ¿no? Como le digo, nosotros no somos la parte evaluadora en ese sentido, no somos la parte evaluadora, hemos salido nosotros en la defensa en este proceso, ciñéndonos a la información que nos ha remitido la propia comisión. Yo creo que los temas pueden ser discrecionales, pero dentro del marco jurídico, ¿verdad? Claro. Entonces, que sí. Atendiendo a eso, pienso que tal vez a los que le han considerado tal puntaje, me pongo en ese supuesto, no se les consideraría el
es porque han logrado acreditar su condición de investigadores ante el CONCITEC, ORCID o algo similar, para poderles haber concedido determinado puntaje. ¿Qué pasaría que si me pongo a revisar antes de emitir la sentencia y verifico que eso no ha ocurrido con los 6 que se encuentran en mi lista? Allí habría un tema porque lo tengo que hacer antes de emitir la sentencia, ¿no? ¿Cómo le exijo cómo usted me explica de que no se discriminó, no hay desigualdad al tema de la calificación en investigación jurídica, que todos los que se les ha emitido este puntaje sí han cumplido con esa formalidad de investigadores, acreditarse como investigadores jurídicos? En otras palabras, lo que el Congreso está diciendo, creo yo, es: puedes tener un libro publicado, pero ello no determina tu condición de investigador, lo que más o menos le han dado como respuesta al hoy demandante. Bueno, así sería, señorita magistrada, y como usted misma lo está haciendo mención, va a pasar obviamente por la revisión en todo caso, si es que se ha afectado este derecho con los 6 postulantes que han pasado. En este momento no podríamos señalarlo, o mejor dicho, en este momento no es parte de repente de conocimiento de usted ni de la parte demandante, porque recién, como le hago mención, recién acaba de precluirse esa etapa, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a proporcionar a su despacho, porque obviamente con la premura de la audiencia del día de hoy y que recién se ha puesto en conocimiento de la presidencia, es lo que nosotros dijimos en un comienzo, que vamos a ponerlo en conocimiento de usted para que pueda analizarlo de tal manera como lo ha hecho referencia. Bien, está bien. El juzgado considera que en el día de hoy también nos va a llegar la evaluación similar que se ha hecho con los candidatos que han llegado hoy día a la etapa final, con el fin de verificar que efectivamente no ha ocurrido tal discriminación, ¿no? Para poder, creo yo, emitir una resolución de manera objetiva. Correcto, señorita magistrada. El día de hoy se lo hacemos llegar y me parece perfecta su decisión. Bien, gracias. Le concedemos la palabra a esta solicitante demandante. Gracias. Una precisión. No solamente de los 6 que han quedado, porque yo me quedo en la etapa curricular. Entonces, eso es lo más importante, porque pasaron como 67 esa etapa. Y ahí tengo casos, por ejemplo, el caso concreto, puede tomar nota este procurador. Fíjese la discriminación. Solo para muestra un ejemplo, 2, el señor Calle, 8 congresistas le pusieron 20 porque tenía el título de doctor. El doctor Fernando Calle Jayen, le voy a hacer llegar. 8 congresistas, 20. Un congresista, la señora Luque, 0. El señor Gutiérrez Tixe, que está pasando hoy mismo, está en segundo puesto. El señor, 25 papeletas de infracciones de tránsito. El señor Aarón Ollarse se quedó en la última etapa, porque le dijeron que tenía 5 papeletas de tránsito. ¿Se da cuenta usted la poca rigurosidad y la discriminación? Entonces, puedo ponerle muchos ejemplos. La doctora Yolanda Canales, que es lo que pongo como medio probatorio en mi demanda, en el penúltimo. La doctora acreditó sus estudios de doctorados en el Perú con una constancia de promoción del doctorado. ¿Eso es serio? Yo estoy acreditando con un documento oficial de España. Señoría, mire lo que dice el reglamento, el artículo 13, inciso C, dice, contenido de la carpeta. La carpeta era muy rígida. Señoría, ¿sabes a quién lo han descalificado al inicio de la presentación de la carpeta? A nada más que a don Roberto McLean, un brillante hombre de derecho, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Corte Suprema del Perú. ¿Y sabe por qué lo descalificaron al presentar la carpeta? Porque no había consignado correo electrónico. A una persona de 90 años le va a pedir correo electrónico. Desde ahí ya consideré pues que la comisión era poco seria. Además dice mi colega, el procurador, ha dicho, y acá tengo anotadito, que yo debo conocer los principios generales del derecho. Ciertamente, frente a un reglamento, lo que prevalece en los principios generales del derecho, pues es al revés la lectura que hace mi colega. Y cuando tú no puedes, si no te exigen que tienes que presentar apostillado, ¿por qué lo vas a tener que hacer?
Si este reglamento, que es el marco rector, tanto más que el título preliminar, tiene principios de igualdad, de no discriminación. ¿Por qué a uno sí le pides y por qué al otro no le pides? ¿Por qué, como usted bien ha centrado el debate, señoría, hace la pregunta? En mi caso, 6 congresistas, 6, me pusieron 16. 1, 0 y 2, 4. Cuando usted le hace la pregunta y el procurador responde y dice discrecionalidad, ¿dónde dice discrecionalidad? Señoría, no dice. ¿Dice acaso hasta 16? No, dice 16. Dos cosas, o tienes o no tienes. Y cuando dice al costadito no acumulable, señoría, se refiere a lo siguiente. Tú puedes tener 20 títulos de doctor, pero solamente te ponen 20. No te van a poner 40 por cada título, no. O sea, no se suman. Por eso dice acumulable. Entonces, señor procurador, le digo otra vez, usted, señoría, acá no hay discrecionalidad. Ellos mismos, al ponerse un reglamento y una tabla, para estos efectos se han puesto una camisa de fuerza y acá no aplica la que no están sujetos a mandato imperativo. Para este propósito no, para esta etapa no. Por lo demás, señoría, voy a hacer llegar todas las además, no es la primera demanda. Hay muchas demandas en curso de otras personas que se han quedado, incluso uno antes que yo, que por un tema de una tacha, que lamentablemente no fue admitido oportunamente en el juez de Lima. Por lo demás, muy agradecido, señoría, y voy a llegar para demostrar las contradicciones que hay en esta comisión y que ciertamente debe declararse nulo todo el proceso. Muy agradecido. No se escucha. Su audio, señorita magistrada. Hemos concluido la actuación probatoria. Se le concede uso de la palabra al representante del Poder Legislativo para que haga su alegato final. Sí, señorita magistrada, bueno, ya en esta segunda parte hemos oído a la parte demandante mencionar a varios, entiendo yo, de los postulantes que en el camino no han superado la valla. Bueno, yo creo que ese tema, discutirlo acá no corresponde, por cuanto ellos tendrán que accionar, si es que lo consideran pertinente, tendrán que accionar como corresponde, ¿no? Porque estamos en una acción de amparo en donde se trata de un hecho concreto y no podemos acá dilucidar respecto a temas de otros postulantes que quedaron en el camino y que obviamente no podríamos responder tampoco eso porque no es parte de la materia y no es parte de lo que nosotros hemos postulado en nuestra contestación de demanda. Por lo demás, señorita magistrada, nos hemos comprometido ya a hacerle llegar la documentación correspondiente para que tenga usted conocimiento de que ya ha habido una etapa precluida, ¿no? Y bueno, ante la coyuntura que tenemos nosotros de la elección de los magistrados del TC, cuyo mandato legitimado ya, por así decirlo, legitimado ya ha caducado hace bastante tiempo, señorita magistrada, estamos en esa situación que no solo afecta a la vida política y jurisdiccional de nuestro país, sino también a los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, pretender retrotraer toda esta actividad nuevamente a cero, cuando ya precluido, ya está en manos de la Presidencia del Congreso de la República para ser ventilado ante el Pleno del Congreso, pues consideramos nosotros que se debe declarar la sustracción de la materia. Eso es todo, señorita magistrada. Bien, gracias, señor procurador. Se concede el uso de la palabra al demandante Wilber Medina Bárcena para su alegato final. Señoría, me ratifico en todo el contenido de mi demanda, que está perfectamente probado. Hay una discriminación en cuanto a la calificación de mi nota sobre los estudios de doctorado y que ahí ponen, permítame, ya, señoría, permítame por favor, mire, para conocer mejor, lo que pasa es que quien ha hecho este reglamento lo ha hecho mal, como bien hemos advertido acá, incluso el propio procurador ha reconocido que podría tener defectos. Mire qué dice, contenido de la carpeta, artículo 13, dice, para los efectos de verificar cumplimiento de requisitos, trayectoria académica profesional, se presenta lo siguiente, la ficha que lo presenté, la hoja de vida que lo presenté, en PDF lo presenté, y dice, mire, el C, copia del título profesional o grado académico inscrito en la SUNEL. Tratándose de títulos obtenidos en el extranjero, este debe estar reconocido, revalidado o convalidado por dicha superintendencia. Doctora, se olvidaron de decir
los estudios, no el título, los estudios concluidos de doctorado no se registran en SUNEDU, por lo tanto, lo único que tienes que hacer es una constancia de que has concluido. No sé si usted me deja ver. En SUNEDU solo se registra títulos. Y el 13.c dice, copia del título profesional o grado. Concluir en los estudios de doctorado no es un grado. Grado es grado de doctor, grado es magíster, grado es licenciado. Entonces, ahí omitieron cómo se debía acreditar los estudios, porque luego ellos en la carpeta dicen, acá lo tengo, en el 26 dice estudios concluidos de doctorado en Derecho, vale 16, pero no dice cómo debemos de probarlo. Entonces yo entiendo bajo el reglamento que esto en mi guía, agarré y presenté, y segundo dice, el D del 13, copias fedateadas por el fedatario del Congreso, o si el postulante lo prefiere, copia legalizada notarialmente de las constancias o certificación que acredite su experiencia profesional, si se presenta vía correo electrónico, originales escaneados. Constancia originales pedida por el Colegio de Abogados, pero se olvidaron de los estudios. Entonces, yo tengo los estudios concluidos. Y le voy a rememorarme un poquito acá. Cuando uno termina los 32 créditos mínimos, que son los estudios, porque dice 35, en Derecho Procesal, en la Complutense del 96 al 98, de acuerdo al Real Decreto 667, como indico en mi demanda, la normatividad vigente a esa fecha es que ellos te otorgan un documento que se llama certificación de suficiencia investigadora. Eso te otorgan cuando terminas todos los estudios de doctorados, en mi caso fue sobresaliente. Y estoy listo para leer la tesis, lo que acá se llama sustentar. Entonces, acá normalmente en el Perú, lo que pasa es que acá en el Perú, cuando tú concluyes tu doctorado, te otorgan una cartulina bien bonita, todo. Así somos, pues. En Europa las cosas son sencillas y en Estados Unidos, ¿qué cosa hacen? Te lo escriben a lapicero, ¿me entiendes? Estamos dentro del principio de la buena fe de la administración pública. La Universidad Complutense es una universidad estatal. ¿Y qué le ha dicho? Y no me crean a Wilber Medina. Yo he presentado el documento. Hay correos que yo le he dirigido cuando veo que señores congresistas me dicen que yo no he acreditado. Le digo a la Complutense y la Complutense se dirige a quién, el vicerrectorado académico se dirige a quién, al presidente de la comisión y le dice, el documento que ha presentado el señor Medina, que se llama certificado de reconocimiento investigadora, es el documento que se otorga a los estudiantes que han terminado satisfactoriamente su estudio de doctorado. ¿Qué más, señoría? Entonces, para hacer congruencia, como usted viene a buscar, mire, si ahí me daban los 16 puntos, yo llegaba a los 35. Y si me daban incluso, yo he presentado 20 artículos y 3 libros, uno individual y 2 colectivos. ¿Y qué dicen en cuanto a las publicaciones, señoría? Hemos cursado oficio a la biblioteca y solo nos ha informado de un libro y que no coincide con el código que usted ha presentado, pero sí el título. Mire, señoría, ¿qué dice acá los principios generales del derecho? Cuando hay error en una cosa o otra, se prefiere pues que haya publicación, si existe o no existe. Entonces, pero respecto a los 2 libros colectivos que lo publicó Gaceta, ciertamente como el libro que tiene su código, lo que sale no es Wilber Medina como autor principal, sino somos un colectivo de autores. Entonces ahí me debió corresponder 2, 2, 2, 6. Por los artículos, cada uno que tienen contenido constitucional, relevancia constitucional, hago aporte legislativo, cada uno 2, pero sin embargo se me pone 0. Por lo demás, señoría, pido a usted que, evaluando toda la documentación, el acervo probatorio que he presentado en autos, que se declare fundada la demanda en todos sus extremos y que se condene incluso costas procesales, porque creo que usted ha sido ilustrativo este informe, yo le agradezco la forma de conducirlo porque nos ha permitido, sobre todo el procurador, me hubiera gustado sobremanera que venga acá el señor Combina, que de manera muy poco profesional se ha dirigido a mí en las audiencias. En un minuto,
Dijo, la reconsideración no procede porque no está postillado. Ya está, pasa el siguiente. O sea, next, next, next. Él decide. Señores congresistas, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo con la propuesta de la... Ya está, puta. Así es la seriedad. A pesar que yo me he dirigido a los congresistas, miembros de la comisión, y les he hecho saber, dice, sí, lo que pasa, los miembros de la comisión tienen otro criterio, Dios mío, entonces, ¿qué estamos? Que sean los miembros de la comisión, los asesores, los que pongan la nota, pues, si no, los señores congresistas. Muy agradecido, señor magistrado. Gracias, doctor Medina. Desconocemos los motivos por los cuales salió de sala el señor procurador. No sé si se va a incorporar para dar por concluida la audiencia. Vamos a esperar unos 5 minutos. Señoría, creo que tienen un teléfono, si lo pueden llamar para que se conecte y así terminamos la audiencia. Sí, lo están llamando para que se conecte y luego no pueda alegar alguna afectación. Señoría, si me permite, y voy a ir al reglamento. Dice que dice, principios de meritocracia. La evaluación para la selección de candidatos o candidatas se basa en las aptitudes y habilidades personales, así como en mérito a los estudios, capacitación, experiencia, logros obtenidos en el desempeño de su profesión y en su solvencia de idoneidad moral. No dice que estemos inscritos en CONCITEC. Se me aplica que no estoy inscrito en CONCITEC y todo, o sea, todo lo que yo haga no vale porque no estoy inscrito en CONCITEC. Es como decir, señoría, los jueces supernumerarios, sus resoluciones son nulas porque como no han sido nombrados por la Junta Nacional, son nulas. Pues. Más o menos sería, si queremos recuperar un símil, ¿no? Lo cual, pues, no es correcto, no es correcto. Claro, imaginamos que los que han, yo le he solicitado, por eso me gustaría que se conecte el procurador, porque he solicitado que ese criterio, imagino, lo han aplicado para todos, e incluso todos los postulantes, incluso los que están llegando a la etapa final. Esa es la pregunta que le quería realizar, pero se ha desconectado y me preocupa que no se conecte porque ya estamos concluyendo casi, ¿no? Sí, yo a la orden, yo estoy acá, tenía otra audiencia, pero se ha suspendido ya, me acaban de decir, o sea que tranquilo. ¿Qué fue? Señor procurador, se desconectó. Señor procurador, se desconectó de la audiencia. ¿Me puede oír, señor procurador? Señorita magistrada, disculpe, señorita magistrada, tuve un desperfecto con mi equipo. Me estoy reconectando. Bien, ¿va a hacer uso de derecha a réplica para concluir la audiencia? No, señorita magistrada, ya creo que ha sido ya ampliamente debatido ello y obviamente con las documentales que vamos a proporcionar consideramos que está completa nuestra postulación de contestación de la demanda. Bien, esperamos
Esperamos que la documentación que señala que la etapa hubiera precluido la haga llegar el día de hoy con el fin de que en breve plazo podamos emitir la sentencia que corresponde. Siendo las Señoría, solamente le pido una cuestión. ¿Y por qué? Mire, lo que yo he presentado en cuanto a mi evaluación curricular, es chiquitito, es escaneado porque lo he bajado de la página web, ¿me entienden? Entonces yo le rogaría a usted, para que tenga un amplio conocimiento de todo y con absoluta transparencia y objetividad resuelva, que la Procuraduría le envíe toda la evaluación curricular de todos los postulantes y que lo envíe en documentos bien, o sea, porque todo lo hemos presentado en hoja pues grande, ¿no? Entonces, lo que han ellos escaneado es cuadritos, pedacitos que yo lo he podido cortar. Entonces, sería bueno para que usted le manden a todos y va a comprobar la incongruencia en calificación de todos, porque a mí lo que me interesa no son de los 6, sino de los que pasamos la etapa curricular, que es donde yo me quedo por esa evaluación arbitraria. Eso le pediría de manera especial que mande la evaluación curricular de todos. Entonces, y los resultados, la tabla. Doctora, termino con esto, mire. ¿Qué dice la sentencia del caso anterior, 24-25-2021, que el proceso anterior? El fundamento 4, porque sustracción de materia habla, pues no. Y el 4 dice, exhortar a la demandada no volver a incurrir en la opción que motivó la demanda, como lo dispone el último párrafo del artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas señaladas en el artículo 27 de la norma acotada, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. No es que los congresistas dicen, no, ellos son otros congresistas, no, es la entidad, porque dice exhortar a la demandada. ¿Quién era la demandada? El Congreso, ciertamente. Por lo demás, señoría, yo me sentiría satisfecho que se mande esa información, que ¿quién lo tiene? Solo ellos. Yo tengo solo lo mío. Pero ellos que manden todo, pero que lo manden en hoja 4, toda la calificación, para que usted con comodidad y facilidad de lectura pueda evaluar cómo se ha calificado y cómo a título de doctor le han puesto 0, 7, 8, 20. En el caso mío, 6 señores magistrados me dan la nota que me corresponde, congresistas, 16. Y 3 me dan menos, a pesar que el reglamento no dice que hasta de 16, no, dice 16. Voy a recibir. Bien, señor procurador, para concluir, usted está solicitando el uso de la palabra. Sí, señorita magistrada. En principio, el expediente al 2425, al cual ha hecho referencia ahorita el abogado de la parte demandante, debemos señalar, señorita magistrada, que ese proceso no es firme. Si bien existía una sentencia, esa sentencia ha sido impugnada y es todavía materia de debate para un pronunciamiento de firmeza o no. Entonces no estamos ante una decisión jurisdiccional firme a la cual pretende introducir la parte demandante, que no corresponde y que tampoco corresponde al presente caso. Y en segundo lugar, señorita magistrada, por esta acción de amparo estamos viendo un caso concreto del señor Medina. Ahora, si el señor quiere tener a la mano toda la documentación para analizarlo, ¿no? Incluso señala que quiere la documentación de los que no han pasado ni siquiera la etapa curricular. Entonces me parece innecesario, señorita magistrada, y extender demasiado este proceso porque no se está haciendo la revisión del procedimiento parlamentario. Lo que se está revisando acá es solo el caso en concreto de la parte demandante. Entonces me parece inoficioso tener que revisar todo el procedimiento parlamentario, porque no se está cuestionando el procedimiento parlamentario en sí, solo se está cuestionando solo está cuestionando el tema concreto de la postulación del demandante y sus propias pretensiones así lo dicen, porque está pidiendo las nulidades de las resoluciones que se han emitido en el caso del señor. Entonces, me parece, señorita magistrada, inoficioso tener que remitir la postulación de los que incluso quedaron fuera del concreto, cuando usted, señorita magistrada, ya ha centrado el debate. Justamente, si hablamos de un tema de igualdad, obviamente vamos a ver cómo han pasado estos 6 postulantes que sí han aprobado. Yo considero, señorita magistrada, que eso sí corresponde al caso y es lo que usted nos ha señalado que debemos enviar. Esto, señorita magistrada. Señoría, solo para conseguir, ¿cómo acredito la discriminación? Con comparativos. Muy agradecido. Bien, en todo caso también el Poder Legislativo tiene la facultad, la libertad de poder acreditar que no ha vulnerado el principio de igualdad, de discriminación, presentando la documentación que se le ha requerido.
Bien, son las 12:30, damos por concluida la diligencia, recibido que sea el documento de parte del Poder Legislativo que se ha mencionado en esta audiencia, y la sentencia, la que se va a notificar a las casillas electrónicas que han señalado en el expediente. Gracias por conectarse y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctores. Hoy día, por favor, doctor, el documento que le hemos solicitado.